Presentamos Crimen y Derecho. El acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Una presentación de La Voz del Derecho. Dirige y conduce Germán Perea Posada. Ok, nuevamente estamos aquí en La Voz del Derecho, acompañado de los doctores Ricardo Calvetti y del doctor Julio Enrique Acosta Durán. Nuevamente tratando los temas del acontecer diario en materia penal, y hoy tenemos un tema absolutamente álgido que quiero que se lo expliquemos didácticamente y desde el punto de vista académico, meramente académico, a los radioyentes, que es el tema que nos concita frente a los subrogados de carácter penal que se establecen al interior del Código Penal y que mucha gente en algunas situaciones lo malentiende y entiende realmente de una forma desilvanada que son los derechos que generan impunidad o que son los derechos que finalmente no pueden ser atribuibles a una persona que se encuentra privada de la libertad y cree que son, en lugar de beneficios, unos premios, pero es que el tema es que el legislador los prevé como unos beneficios de tipo penal en algunas circunstancias que establece la norma, y de hecho también existen algunas prohibiciones como las consagradas en el artículo 68 y subsiguientes, y de eso quiero que hablemos el día de hoy. Bienvenido nuevamente a nuestro programa, doctor Ricardo Calvetti. Usted ya es un convidado aquí de planta del programa y nos halaga y nos enriquece día a día con sus conocimientos de orden penal y de orden jurídico, doctor. Tengo entendido que su trayectoria jurídica hace establecer y entender que usted prácticamente nació dentro de los códigos, doctor. Muy buenos días. Bien, muchas gracias, Germán, profesor Acosta, también por acompañarnos el día de hoy, y muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de La Voz del Derecho. Ok, doctor Julio Enrique, muy buenos días. Nuevamente les presento al doctor Julio Enrique Acosta, quien actualmente hace parte de la Unidad de Casación de la Defensoría del Pueblo y ejerce actualmente todavía, gracias a la bondad del Señor y a la bondad de Dios dentro del contexto de la Defensoría Pública, la cual ha venido desilvanándose poco a poco, y ese es un tema que abordaremos probablemente en otro programa, porque creo que en lugar de desvanecerla debemos fortalecerla. Doctor Julio Enrique, muy buenos días. Muy buenos días para usted, doctor Germán, doctor Ricardo, para todos los radio oyentes de La Voz del Derecho. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero que ustedes arranquen hoy explicándome, doctores, ese tema de qué es eso de los subrogados en materia penal. Lo hablamos hace unos días de la detención preventiva y hablamos precisamente frente a los temas de la detención preventiva, que era la última ratio, no la prima ratio, y salió aquí a la mesa de trabajo el hablar sobre el tema de los subrogados y de las prohibiciones también a los subrogados, entre ellas, por ejemplo, las que trae el artículo 68A y subsiguientes. Yo quisiera que hoy abordáramos ese tema y explicáramos a la radioaudiencia, aquellos que no entienden obviamente el derecho como tal porque no son abogados, y les expliquemos, digámoslo, de una manera muy didáctica, qué es eso de los subrogados, en qué consiste, por qué se dan, de qué se tratan y finalmente por qué estas prohibiciones, y si estas prohibiciones legalmente no riñen con la misma Constitución y el entendido de lo normado frente al artículo 13 de la Constitución, que habla del principio de igualdad. Doctor Julio Enrique. Bueno, primero que todo lo que se debe entender es qué es un subrogado penal. Una vez se ha impuesto, y no vamos a hablar en este momento de la detención preventiva, sino más bien del cumplimiento de una sanción penal después de que una persona es declarada responsable por un juez de la República, entonces se debe determinar si se conceden o no los llamados subrogados. En este caso podemos entenderlos por tales, los consagrados en el artículo 63. Pero perdón, doctor, sí quiero, para que el radioescucha nos entienda, porque muchas veces con la misma prensa, en el entendido que una persona se le impone una medida de aseguramiento, a veces desinforma pensando que ya es una decisión de fondo. Por eso quiero que se disgregue lo que hace parte de una detención preventiva con una medida cautelar, con una medida preventiva para acceder a un proceso penal, y lo que sí ya realmente es una prisión y no una detención ya definitiva, digámoslo así, sino ya una prisión, y esa hace parte del tema de los subrogados penales. Entonces, en ese entendido, quiero que usted me hable del tema, doctor. Claro, perfecto. Sí, el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal establece que
existe la llamada presunción de inocencia y únicamente, y esta subsiste durante todo el proceso, hasta tanto no se haya emitido una sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de quien fue acusado, convocado a juicio o haya llegado ante un juez de la República. Por supuesto que desde el momento en que se inicia un proceso penal puede existir una detención cautelar, es decir, para cumplir unos fines constitucionales específicos, esa persona que va a ser sometida al poder punitivo del Estado puede y debe, en determinados casos, estar asegurada, como se habla en el argot popular, es decir, sujeta a una medida de aseguramiento. Hablando estrictamente de la medida de detención preventiva, esta procede para unos casos excepcionales, entendiendo siempre que la privación de la libertad, llámese precautelar o definitiva, siempre va a ser una excepción. En este caso, el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal establece que procedería la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario cuando el delito por el cual se procede para esa época tenga una pena mínima de 4 años de prisión. Cualquier delito que tenga una pena mínima puede ser susceptible de la imposición de una detención preventiva. Esa detención preventiva, tal y como está el modelo actual de juzgamiento, por supuesto que tiene que ser a solicitud del ente acusador. En ningún caso puede proceder el juez de oficio a imponer esa medida cautelar. Es lo primero que se tiene que tener en cuenta. El hecho de que una persona sometida a un procedimiento penal no esté detenida desde esos inicios de ese procedimiento, no significa de manera alguna que estemos hablando que eso sea una cuestión de impunidad o algo así, porque en todo sentido esa detención es precautelar. Es simplemente una cuestión político-criminal que se hace para que esa persona sometida, repito, al poder punitivo del Estado y cumpliendo unos fines constitucionales estrictamente establecidos en la norma, ¿cuáles son? Que esa persona sea un peligro para la sociedad, para la víctima, que pueda ocurrir, que pueda no comparecer al proceso o que se muestre, sobre todo en estos casos ahora de reincidencia, y el otro, fin constitucional para que se imponga esa medida precautelar. Si no se cumple ninguno de esos fines constitucionales, indiscutiblemente no se puede detener a esa persona y entonces en ese sentido podríamos decir categóricamente que no significa de manera alguna que se esté premiando o se esté frente a un caso de impunidad. Eso en lo que tiene que ver con la detención preventiva. De ahí quisiera, para entrar en materia con el tema de los subrogados posteriormente a una decisión judicial definitiva de privar de la libertad a una persona, ¿en qué consiste ese test de proporcionalidad, de ponderación, de adecuación, de necesidad, precisamente para informarle al conglomerado social que no conoce el derecho, por qué muchas veces se impone o no se impone? Doctor Calvete, cuéntenos ese tema. Bueno, no, pues quisiera complementar a lo que decía el profesor Acosta sobre el tema de la detención. Incluso ya habíamos hecho un programa anterior donde se trabajó bastante el tema de la detención preventiva y sus implicaciones, sus requisitos y demás, pero bastaría decir esto y creo que ayuda un poco a entender la discusión. Si vamos a hablar de subrogados penales, obviamente estamos hablando de una persona que ya fue condenada, se le impuso una pena, así es. Normalmente digamos que la pena fue la prisión, y hablamos de subrogados para mirar si hay posibilidad de que esa prisión se cumpla en determinadas condiciones o que se cambie o se subrogue por otra. Eso es subrogado. Si hablamos de lo que me pregunta de detención, siempre que se habla de un detenido, estamos hablando de una persona que no ha sido juzgada, que no ha sido condenada y que por tanto no está pagando una pena impuesta como consecuencia de la, digámoslo así, de la demostración de su culpabilidad y de su terminación de la presunción de inocencia. Precisamente por eso la diferenciación la queremos hacer para entrar a hablar. Entonces, de los subrogados. Yo diría esto de dos cosas frente a lo que usted pregunta. Número 1, ninguna medida de aseguramiento constituye un beneficio para una persona procesada. Ninguna. Ahora, ¿por qué digo ninguna? Porque toda medida de aseguramiento significa que a la persona le están imponiendo en mayor o menor medida una limitación de algún derecho constitucional que tiene sin ser culpable. Es decir, no ha sido declarado culpable, no se ha derrumbado su presunción de inocencia, no se ha probado su culpabilidad, pero al inicio del proceso, desde que el proceso inicia, es posible que atendiendo unos requisitos se le pueda imponer una medida de aseguramiento. Ahora, nadie podría decir si a una persona se le impone como medida prohibición de salir del país,
Yo sé que la gente puede decir, le pusieron una de las menos graves, sí, pero de todas maneras no es un premio. Eso significa que no me han demostrado mi culpabilidad y ya durante el proceso va a tener una limitación de un derecho, y es que no puedo salir del país. Que era lo que hablábamos, perdón, doctor, correcto. Interrumpo. Esa vulneración de esos derechos fundamentales de manera preventiva, partiendo del presupuesto de la violación del principio de presunción de inocencia, que está y se debe mantener incólume, y por eso se concita muchas veces al funcionario judicial a que investigue para que impute, no que impute para investigar, que correcto, es lo que sucede actualmente, ¿no? Pero entonces, lo continúe, por favor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que toda medida de aseguramiento, como no es una pena, va a implicar que a una persona procesada se le limita en mayor o menor medida un derecho fundamental. Ahora, claro, no vamos a decir todas, pero si a una persona le ponen una medida de aseguramiento que consiste en tener un horario determinado para hacer sus actividades o prohibición de salir del país, eso está limitando sus derechos como persona que hasta ahora está procesado. Y si se le impone la más famosa de todas, que es la detención preventiva, pues lo que se le está imponiendo es la más grave, porque lo hemos dicho acá, es tan grave que es idéntica materialmente al castigo más grave que tiene el derecho colombiano, que es la prisión. Ahora, ¿qué ocurre? Su pregunta. ¿Qué significa esos criterios de proporcionalidad, necesidad, gradualidad, suficiencia? Esto, que un juez, cuando la fiscalía, como lo explicaba el profesor Acosta, cuando un juez solicita... cuando un fiscal solicita que a una persona se le imponga una medida de aseguramiento a un procesado, el juez tiene que mirar si esa medida de aseguramiento que le están pidiendo, si es urgente, si es necesaria, si realmente se requiere para los fines que busca una medida de estas que es puramente cautelar, pero lo más importante, el juez también tiene que mirar si de las otras medidas menos graves hay alguna que cumpla los fines, y de hecho uno diría que hoy en día la ley está en el juicio al contrario, y es, primero muéstreme que las menos lesivas no le van a servir para lo que usted quiere. Me explico. Si yo estoy pidiendo medida de aseguramiento y lo que alego es que esa persona tiene que estar asegurada durante el proceso porque puede, no sé, destruir evidencia, pues compruébeme que no sirve una medida menos lesiva, como por ejemplo prohibición de acudir a ciertos lugares, prohibición de comunicarse con testigos, prohibición de ciertas cosas y no necesariamente la cárcel. Tenemos un tema que usted toca independientemente para entrar a nuestro tema y darle la palabra al doctor Julio, que se habla sobre el tema de los subrogados. Y es el siguiente, doctor, es que para tratar de demostrar procesalmente hablando de esos fines constitucionales de la medida, se parte de un presupuesto que es de elemento material de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida. Pero es que aquí muchas veces se ha generado, y no es la generalidad, la costumbre de que se impone automáticamente sin las evidencias. Entonces, lo que usted acaba de decir, demuéstreme que realmente, de acuerdo a los elementos materiales de prueba, la evidencia física, la información legalmente obtenida, recolectada al interior del proceso, existen los fines de la medida y cuál es la más proporcional y adecuada y necesaria para ese tipo de circunstancias. Pero muchas veces, y lo vemos en el ejercicio profesional, se va imponiendo de carácter automático. Hay la pregunta del millón. ¿Dónde está esa razonabilidad que debe hacer el juez de control de garantías? Y que debe hacerlo, y muchos lo hacen. Y vemos que si el juez la impone, entonces a veces, o la niega, termina muchas veces investigando. Entonces, para que Julio nos explique los subrogados, partamos de esta base que quede clara, y es: uno, si vamos a hablar de subrogados, vamos a hablar de personas que han sido condenadas. Dos, si hablamos de medidas de aseguramiento como la detención preventiva, como la detención domiciliaria, y la palabra detención, estamos hablando de personas que no han sido condenadas y hasta ahora está en curso el proceso. Y tres, que toda medida de aseguramiento limita derechos fundamentales de alguien que no ha sido condenado, y por eso no podría decirse que alguna medida es un beneficio. No, para nada. Una medida es algo que usted carga desde que le inician el proceso. Claro. Además del proceso mismo, a usted le pueden poner una carga como no salga del país, como quédese guardado en su casa con detención domiciliaria, como la más grave, que es detención en lugar de establecimiento carcelario. Ahora, si ya al final del proceso la persona le demuestran que es culpable, procede la imposición de una pena, y sobre esa pena es que se habla de los famosos beneficios o subrogados que Julio nos puede explicar. Precisamente por eso hacemos la diferenciación, porque eso no lo entendemos los abogados y más los que muchas veces ni siquiera los que ejercen derecho penal, pero el común de la sociedad
quien nos está finalmente oyendo, a quien llega a nuestro programa, que es el común y la sociedad, muchas veces no lo entienden. O muchas veces la prensa también incurre en el error. Y dice, es que se le concedió un subrogado a fulano de tal y no se le dio la medida de aseguramiento. No, es que hay que diferenciar dos cosas absolutamente diferentes. Uno, que es la detención preventiva y cuáles son los fines constitucionales para esa detención preventiva. Y dos, los beneficios a los cuales tiene derecho una persona por el hecho de haber sido condenado a una pena de prisión. Doctor Julio, cuéntenos ese tema. Sí, claro, y está muy bien, me parece, doctor Germán, que se utiliza muy bien la palabra beneficios. Cuando se habla de subrogado, como decía el doctor Ricardo, estamos hablando de una persona que ya fue vencida en juicio o aceptó cargos simplemente. Un juez de la República ya declaró su responsabilidad penal y, por tanto, merece, de acuerdo a al Código Penal, la pena consagrada en la norma. Eso es indiscutible. El subrogado penal principal, por supuesto, que es el contemplado en el artículo 63, la suspensión condicional de la ejecución de la sanción o de la sanción de la pena. Por supuesto que es un beneficio al inicio, pero en el momento en el que el juez encargado de determinar si procede o no, si se cumplen esos requisitos, automáticamente ese beneficio muta, cambia, se convierte en un derecho. El subrogado penal de la suspensión de la ejecución de la sanción, por supuesto que es un derecho cuando se cumplan los requisitos. Los requisitos están establecidos normativamente, artículo 63. Que es, perdón, doctor, lo que la gente no entiende y dicen, pero ¿cómo lo van a soltar antes de que cumpla la pena si la pena fue de 40 años y no ha cumplido los 40 años físicos? No, perdón, es que existe precisamente una adecuación aritmética que traen esos subrogados, entre ellos la condena de ejecución condicional y que rebaja ostensiblemente el tema de una pena completa. Que quiero, doctor, que usted nos haga básicamente la adecuación de este tema y nos presente en qué consiste, partiendo del presupuesto del artículo 63. ¿Cuáles y vamos son esos subrogados? Entonces tenemos el primero de ellos, el más importante, el artículo 63. En palabras simples significa que cuando la pena impuesta sea de menos de 4 años del límite mínimo establecido por la norma, cuando la pena, la sanción penal sea de menos de 4 años, si esa persona, por ejemplo, no tiene antecedentes, opera automáticamente siempre y cuando, dice la norma, no aparezca enlistada la conducta de que trata el artículo 68A, del que ya vamos a hablar. Pero precisamente yo quiero entrar ahí en materia y es este análisis de carácter constitucional frente a ponderación de derechos y a ponderación de normas de tipo constitucional y si aplican o no aplican las excepciones de inconstitucionalidad. Es esto. Si es un beneficio, doctor, y es un derecho consagrado en la Constitución, ¿por qué normativamente, y me parece a mí que es un tema más a veces de efecto mediático, tal vez de un populismo punitivo, puede ser, las prohibiciones consagradas en el artículo 68A que riñen básicamente y frontalmente con el artículo 3 de la Constitución? Yo quiero que hagamos esa ponderación y establecer si de pronto, en el lugar, en gracia de discusión de tipo académica, esas normas del artículo 68 no van en contraria al artículo 3, doctor Calvet. ¿Usted qué opina? Bueno, pues ese famoso artículo 68A, pues sencillamente establece... 68A, perdón, sí. Establece una serie de decisiones, uno diría o esperaría que sean decisiones de política criminal, pero lo cierto es que el legislador ha considerado que hay unos delitos en los cuales si la persona resulta condenada, ahí sí condenada, pues sencillamente hay prohibición de aplicar lo que el profesor Acosta nos estaba explicando. Claro, es decir, pero a ver, yo coloco un ejemplo y vamos al ejemplo callejero. Una persona que fue condenada por un delito contra la administración pública, doctor, que se ha tornado además peligrosísimo hoy en día, pero que esa persona finalmente, entre comillas, digámoslo así, pese a haber vencido la presunción de inocencia, no es un peligro social, ya está privado de la libertad, ya no puede hacer más daño al Estado. Se le niegan los subrogados de tipo penal para mandarle un mensaje de justicia tal vez material a la sociedad. Sí, pero aquel que asesina, que comete, por ejemplo, un sicariato, una situación de estas o unas lesiones gravísimas, le conceden los subrogados, doctor. Sí, por eso digo, uno esperaría que fuera una decisión muy estudiada de política criminal, esperaría, pero muchas veces eso no ocurre ni responde a eso. Pero el legislador sí tiene un listado que cada día se va aumentando dependiendo de las circunstancias y de los hechos sociales y demás, donde dice, para estos delitos
Pero yo entonces sí puede no ser, quiero pero entonces sí puede que ser un se efecto, conceda sí puede ser ni un la efecto de posibilidad carácter mediático. A veces funciona como un efecto de carácter mediático. De hecho, si uno hace un estudio muy profundo del tema, va a encontrar lo que usted decía, y es situaciones de desigualdad. O sea, me explico. Alguien podría decir, ¿por qué dentro del 68A está prohibido para este delito tanto la prisión domiciliaria como la libertad condicional, pues la posibilidad de obtener condena a ejecución condicional, y por qué frente a este otro que me parece más grave, el legislador no incluyó eso? Bueno, pues eso justamente genera por lo menos la sospecha de que no se estudió adecuadamente cuáles eran los criterios que se querían analizar. Y entonces, por ejemplo, antes de esto poníamos una norma muy reciente. Se acaba de aprobar una ley que crea, entre comillas, un nuevo delito que se llama abigeato y que tiene que ver con el apoderamiento de cabezas de ganado. Usted me puede decir, oiga, ¿por qué la persona condenada por haberse hurtado unas cabezas de ganado quedó con este 68A con prohibición de todo esto? Luego, si lo condenan, ¿dónde va a pagar la condena? Necesariamente en la cárcel, en prisión. Punto. Va a estar en una penitenciaría. Y usted me pregunta, ¿y por qué una persona que lesiona a otro con arma blanca y le introduce en varias oportunidades el arma blanca, si lo calificaron como lesiones, por qué esa persona sí tiene la posibilidad? Bueno, porque el legislador en el 68A no incluyó las lesiones personales, así sea con arma blanca, y en cambio sí incluyó el hurto del ganado. Pero entonces esto sí responde básicamente, digámoslo, en una cierta medida del pensamiento del legislador de un régimen, digámoslo así, entre comillas, de política criminal de efecto mediático. Porque ¿qué incidencia tiene, por ejemplo, el tema, y usted lo acaba de mencionar, doctor, que un tipo penal que inclusive ya había estado inmerso en el código y en el decreto 100 del 80 y posteriores códigos penales, el del abigeato, pero se ha tornado más grave y más lesivo el robarse una cabeza de ganado a una persona que se le cause una lesión de tipo inclusive que puede ser con una deformidad permanente. Mientras no lo califiquen como tentativa de homicidio, tiene chance de que esté ahí. Entonces, exactamente. Entonces, respondería más a un efecto mediático que jurídico. Y eso sí es un tema absolutamente que tal vez vulneraría no solamente los preceptos del artículo 3 de la Constitución Nacional, sino ese principio y ese derecho de igualdad que tienen los seres humanos de acceder a la administración de justicia, que podría inclusive, y le hago la pregunta al doctor Julio, si procedería para también que los funcionarios que administran justicia, que se ven sujetos precisamente muchas veces a investigaciones de tipo penal y disciplinario por decidir muchas veces en derecho y aplicar una excepción de inconstitucionalidad, por ejemplo. Mire, permítame una cosa antes de continuar, pero no puedo dejar de decir esto. El tocar la ley penal, es decir, el crear más delitos, prohibir cosas, aumentar penas, es rentable políticamente. No estoy diciendo que lo hagan con mala intención, pero lo que digo es, pues es mucho más rentable políticamente que usted promueva una ley que creó un delito, que aumenta pena, que le prohíbe cosas, a que usted promueva, por ejemplo, una ley que va a trabajar, no sé, un punto sobre la educación de algo, y usted va a incluir que una política educativa o por ejemplo, usted va a promover un tema respecto de los vendedores ambulantes, que eso genera menos a que usted diga que cree un delito, cree una prohibición, aumentamos penas. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero destacar esto. Por eso la Corte Constitucional ha venido diciendo, señor legislador, cada vez que usted va a tocar la ley penal con cosas de estas, debería tener un concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal. Y dos, debería tener un concepto del Departamento Nacional de Planeación para que usted calcule el efecto real económico, penitenciario, el efecto científico de lo que usted va a hacer. Pero la realidad es que usted sabe que el legislador, mientras esos conceptos y esas cosas no obliguen, si no sea simplemente algo que consulta, pero si no le parece, de todas maneras hace la ley, pues ahí pasan las cosas que pasan y por eso hay esas desigualdades y a veces hay esas situaciones de tratamiento diferenciado que nadie entiende, o de pronto hay una cosa que uno dice porque este delito quedó aquí y este no, o a veces inclusive, fíjese, la buena intención termina generando efectos negativos, a veces por hacer más y crear más el delito y termina generando impunidades y cosas por No, lo peor, doctor, que muchas veces quien termina pagando los platos rotos es el juez que toma una decisión, porque el juez toma una decisión en derecho acorde a lo que aprendió en la universidad, a sus postulados, y aplica, por vía de ejemplo, un beneficio a una persona que la norma lo prohíbe,
pero lo aplica precisamente porque ha ponderado ese derecho y cree que está inmerso dentro de la excepción de inconstitucionalidad y termina investigado por el famoso delito de prevaricato. Doctor Julio, cuéntenos ese tema. Íbamos en el artículo 63, pasamos al 68A Perfecto. y quiero que usted termine de rendir la idea. Sí, pero hay una cuestión que también tengo que decirlo. Respecto de esto, claro, nosotros llevamos viviendo, no sé, un síndrome, ya tal vez desde que yo estaba estudiando en mi época de pregrado, años A. Yo consideraría que nosotros vivimos en un constante derecho penal coyuntural. Es un derecho penal coyuntural en el sentido de que de esa época acá se han creado un montón de tipos penales. Todos los días. Se han aumentado drásticamente las sanciones penales. Tan es así, recordemos ese famoso artículo 14 de la ley 890 del año 2004, que es un aumento general de penas. Para todo el código. De todo el Código Penal. Se aumenta. Y Pero, ellos a ver, sin tener en cuenta... Perdón, le hago una acotación ahí, doctor, antes de que Sí. se le vaya la idea a usted. Eso fue unos efectos para la implementación de la ley 906 del 2004, Supuestamente. en el entendido de copiar el sistema americano para efectos de implementar las penas para negociar. Pero después vinieron las prohibiciones de que casi a todos se les prohibía la negociación. Entonces se aumentaron las penas y a todo el mundo se le aplicó la ley y se prohibieron prácticamente los beneficios. Es decir, quedó solamente el aumento de las penas y a la gran mayoría le quitaron ese derecho de aumentar las penas para rebajar, porque era para efectos de negociación. Por supuesto. Y eso se hizo con ese Por fin. supuesto que sí, el artículo 14 de la ley 890 tenía un beneficio totalmente claro según la norma. Le dijo, acá le vamos a dar, para aumentar ese poder que tenía la Fiscalía de negociar frente a un modelo eminentemente negociado. El sistema acusatorio es eminentemente negociado. La filosofía del sistema está en la negociación. Para generar una terminación Escuchen, anticipada del proceso. Para que, dice estrictamente, y así lo dice la exposición de motivos, para que la rebaja de pena fuera muy atractiva para el imputado acusado. Y eso iba ligado a patas de política Exactamente. criminal, a evitar la Esa es continuación de la una actividad cuestión delictiva, con la los actos de cual, repetición, con la etcétera. cual estoy de acuerdo. Pero en el tema que estamos tratando hoy, olvidó el legislador para ese momento, sin tener en cuenta criterios político-criminales y sobre todo, téngalo por seguro, que eso fue una de las principales causas del hoy llamado, que todo el mundo lo lamenta, el hacinamiento carcelario. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa es que al aumentar las penas mínimas de todos los delitos en una tercera parte, olvidó que para ese momento el subrogado del que estamos hablando del artículo 63 tenía y solo era procedente para penas de prisión que solamente fueran inferiores o iguales o inferiores a los 3 años de prisión. Luego todo quedó Ya, con- lo cual quiere decir que casi todas las conductas en el momento en que fueran castigadas con una sanción penal definitiva, pues tenían que ser primero o dirigidas a una penitenciaría, el condenado ya, o en el mejor de los casos en una domiciliaria. Pero nótese que ya, como vamos a hablar también de la domiciliaria, de qué trata ahora el artículo 38B, el artículo 38 de esa época decía claramente al principio, procederá la domiciliaria, o sea, la reclusión en sitio de domicilio, de residencia del condenado, cuando se cumplan los siguientes requisitos. El primero de ellos era que la conducta por la cual se impuso la sanción penal fuera de 5 años o menos. Pero nótese que todas aumentaron. Luego ya entonces el nicho donde se podía aplicar esa domiciliaria también bajó, y ahí están las consecuencias nefastas de esas decisiones no pensadas en conjunto y que llevaron entonces al hacinamiento carcelario. Hoy podemos entender que hay un mundo de gente condenada a 37 meses de prisión, pero en las cárceles. Cuando lo lógico hubiese sido, ya como se hizo, ya se ha tomado en cuenta eso por parte del legislador, muchísimos años después, hacer y lograr efectivamente ese aumento, ese límite mínimo para que se pueda tener acceso a ese subrogado del artículo 63 del que estamos hablando. Por supuesto que en mi criterio es un criterio muy personal. Lo que sucede con esto es que en muchos casos, estamos hablando de que el clamor social impide que un juez haga que la fiscalía incluso haga una ponderación de derechos en el momento de determinar si procede o no procede la concesión de un subrogado, apartándose un poco del frío aspecto objetivo. Me refiero a que esa interpretación que se le da tan estricta a ese artículo, tantas veces mencionado en el día de hoy,
del artículo 68A del Código Penal. ¿Desde cuándo nació ese artículo? Hasta antes del 2007, si mal no estoy, doctor Ricardo, me podría corregir. Creo que esto salió fue con la ley 1142 por primera vez, donde estaban esas prohibiciones y Creo que sí. y desde ese momento se hablaba ya, hombre, lo primero Ley de seguridad ciudadana. Exactamente. Entonces, desde esa época es que bien, vamos a prohibir ese beneficio, derecho para ciertas conductas. Con el paso del tiempo, como ya se dijo, ese catálogo de delitos empezó a hacerse más grande. Al día de hoy casi todos los delitos naturales tienen esa prohibición. Entonces, si podemos analizar esto en un contexto social, vemos que queda por fuera casi todo lo que tiene que ver con proporcionalidad, con razonabilidad, y la consecuencia de este tipo de conducta, de este tipo de normas, es lo que ya vuelvo a decir, es el hacinamiento carcelario. ¿Por qué razón y por qué sucede esto? Ya lo decía el doctor Ricardo, en este caso es mucho más rentable políticamente, no sé si con buena o mala leche, crear delitos. Tan es así hoy por hoy. Lo que estás viendo es el tema de inflación legislativa. Es que es total. Voy a concitar a los doctores a un tinto, como un receso sin empanada, por esa sencilla razón. No, por no puede haber empanada. No puede haber empanada, doctor. Por esa sencilla razón. El doctor Calvetti ha hablado bueno, también. Sí puede haber, pero dígame dónde la va a comprar. Legal, doctor, legal. Dígame dónde la va a comprar. Legal. El tema es el siguiente, el tema legal, absolutamente legal, porque ahora se nos vuelve un peligro. Pero ¿qué ocurre? Como el doctor, quiero que el doctor concrete ahorita después del receso, al igual que el doctor Calvetti, pero el doctor Calvetti ha tocado un tema de política criminal y estamos hablando de prevención. Luego, en el segundo espacio, después del receso, después de las consideraciones de cada uno frente a las conclusiones de este tema de los subrogados penales, que nos está explicando muy bien el doctor Julio Acosta, es hacer esa conclusión y entrar a evaluar lo que se ha gestado actualmente frente a los temas de prevención del Código Nacional de Policía de la Ley 1801, frente al efecto mediático que sucedió en días próximos pasados con relación al tema de la famosa empanada. Entonces vamos al receso. Esta es la voz del derecho. Bueno, regresamos del receso y tenemos una grata sorpresa, y es que precisamente la persona más idónea para hablar de las empanadas es el doctor Julio Enrique Acosta, quien certifica, de acuerdo al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que es experto catador en empanadas de carne y pollo. Entonces, más adelante vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, doctor, que aquí lo aqueja la risa, quiero que me termine de contar el tema del artículo 63, 64, sus siguientes, y esa postura frente a la norma consagrada en el artículo 68A y la incidencia que puede llegar a suceder en el evento hipotético de que un señor juez de la República, haciendo ese test de ponderación de normas, aplique la excepción de inconstitucionalidad. ¿Por qué razón termina siendo judicializado por un tema de prevaricato, el cual no sería absolutamente razonable? Y es un tema que quiero que me maneje el doctor Calvetti en ese sentido. Sí, yo quería destacar esto. Mire, el profesor Acosta nos está explicando cuáles son los subrogados y qué requisitos tiene la concesión de cada uno de esos 2 o 3 subrogados a los cuales se hace referencia. Sin embargo, yo quería, destacar que ya habiendo dicho antes que si hablamos de subrogados es porque es una persona que ya fue juzgada y condenada, y lo que vamos a discutir es si se le puede conceder algo que cambie la pena impuesta, que la subrogue por algo distinto, como por ejemplo la domiciliaria o una condena bajo condición, condena condicionada, que es libertad pero bajo condición, o más adelante, seguramente mencionará la libertad bajo condición. Y que estás puesta en la solicitud de unos requisitos previos. Pero digamos que quería destacar que uno de los problemas grandes que genera, usted ha mencionado el efecto mediático y el tema de la opinión pública y demás, pero uno de los efectos que genera que eso sea complicado de manejar con un criterio relativamente, no sé si la palabra es científico o la palabra es estudiado, investigado, donde todo el Estado analice es que no nos digamos mentiras. La gente suele entender que cuando una persona comete un delito y la persona termina siendo declarada responsable por ese delito, la pena tiene que significar sufrimiento. Y entre más sufrimiento, mejor. El Código Penal colombiano... El famoso disco del grupo Nietzsche, sí. Queremos ver sangre en la arena. El Código Penal colombiano es un código que, fíjese que incluso la ciudadanía entiende que derecho penal es prisión.
¿Y por qué entiende que derecho penal es prisión? Eso no es tan cierto, me explico. Derecho penal es que comete un delito tiene una pena. Y penas posibles, usted puede pensar en cualquier cantidad de penas. Diferentes a la prisión. Distintas a la prisión en cualquier cantidad. Pero y ese es un tema de política criminal. No, digamos, penas usted puede pensar en cualquier cantidad, pero no nos digamos mentiras. Nuestro código penal es un código penal amigo de la prisión. Y es amigo de la prisión por esto. Porque aquí en el Código Penal tenemos casi 600 delitos. Y si usted va a mirar cuáles de esos 600 o 500 y pico de delitos tienen señalada pena de prisión como consecuencia, la respuesta es casi todos, excepto por ahí 30 o 40 de ese catálogo. El resto, todos tienen señalada pena de prisión. Entonces, es un primer punto. Segundo punto. Doctor, perdón, antes de que se le vaya la idea, porque me parece que es absolutamente importante lo que usted está tratando en este momento, y es precisamente ese efecto que se está generando actualmente por parte del legislador con muchísimo respeto, y es el tema de legislar por efecto obviamente mediático, lo que generaría un populismo punitivo, porque es que estamos creando tipos penales todos los días, y el Código Penal todos los días crece y aumenta sus hojas en el entendido de que creamos más tipos penales. Pues mire, digamos que ese es un problema de política criminal. Digamos que el ingenio del legislador en materia de posibles castigos no es mucho. Y la demostración es que prácticamente todos los delitos del Código Penal tienen señalado que si la persona sale condenada, se impone prisión. Ahora, la prisión de 2 a 4, de 6 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40, pero casi todos tienen prisión. Es un primer punto que quiero destacar. Bueno, el segundo punto, hablando de eso, esto es clave para poder entender eso. Pero hablando de eso, doctor, yo sé su postura hacia dónde hay, quiero que la haga. De hecho, por eso precisamente lo invito a que la haga. Pero hablando de eso, antes de imponer sanciones, antes de imponer criterios jurídicos de detención, antes de crear tipos penales, ¿no debemos hablar de prevención, doctor? Sí, digamos que pues, tendría que haber primero, ese es el concepto de la última ratio que tanto de la última razón de acudir al derecho penal cuando ya otros mecanismos han fracasado, etcétera. Pero quiero destacar que como casi todos los delitos del código tienen como castigo en caso de condena la prisión, eso lleva a que incluso la opinión pública entienda que si es penal, la cosa es con prisión, porque si no, no es penal. Y número 2, y es esto, resulta que también se suele entender que prisión es un lugar y entre peor esté, mucho mejor. O sea, se entiende que la pena de prisión significa estar en un lugar que se llama penitenciaría, prisión o cárcel, y que ojalá sus condiciones sean muy aflictivas, porque si no son muy aflictivas, la gente entiende que eso no es castigo. Y mire lo curioso, prisión no es un lugar. Cuando el código dice que la persona incurrirá en pena de prisión, la prisión es perder el derecho fundamental y es un derecho muy importante, es perder la libertad, es la posibilidad de que usted sea privado de su derecho de locomoción. Ahora, claro, por regla general, esa privación del derecho de locomoción ocurre en un lugar que suele llamarse penitenciaría, muchos lo denominarán prisión. Es como un tratamiento ya intramural. Esos subrogados lo que permiten es decir, oiga, hay formas de estar en prisión también, pero no prisión, digo lugar, sino por ejemplo, los derechos. Pérdida de la libertad domiciliaria. Yo sé que a la gente eso le parece paseo, pero si usted mira, el tema es, cuando a una persona se le impone una prisión y se le subroga por domiciliaria, significa que va a estar encerrado y con pérdida de la libertad en su domicilio. Por más bonita que sea la casa, no quiere decir que la persona no ha perdido un derecho de locomoción. 2, cuando se concede lo que el profesor Acosta explicaba, libertad bajo condición, pues condena a ejecución condicional, que es la posibilidad de que la persona pues quede en libertad, pero cumpliendo unas condiciones. Pues primero que todo, pues será como lo explicaba él, pero es que delitos donde la condena salió, no la pena muy alta. El efecto social, y pero perdóneme, doctor, lo que voy a decir en este momento, pero tampoco podría callármelo, es el efecto social de estigmatizar al condenado, de estigmatizarlo. Pues no, la gente no entiende. Condena si no hay sufrimiento, claro, y ojalá mucho. La gente no entiende, doctor, la gente en el conglomerado social no entiende que todo ser humano desde el momento en que nace y adquiere una responsabilidad de su autodeterminación es susceptible de cometer un delito. Todo el mundo es potencialmente criminal, nadie está exento de eso. Y todo el mundo es potencialmente una persona que puede cometer un delito. Luego nadie está exento, es como una enfermedad, nadie está exento a adquirirla. Luego se le está dando un trato más duro y más cruel, inclusive al condenado, que posterior a su condena se le quiere dar un tratamiento absolutamente de vulneración, entre otras cosas, de derechos fundamentales, porque hay que infligirle castigo.
Y eso es lo que está mal entendido sobre el tema que usted acaba de mencionar, que es el tema de prisión. Eso es lo que está mal entendido y es el mensaje que se le manda a la sociedad. Mire, el primer castigo que recibe una persona, yo sé que a la gente muchas veces le parece que esto no tiene importancia, pero el primer castigo que recibe una persona es ser condenado. Obvio, Cuando una claro. persona es condenado porque lo vencieron en juicio y un juez de la República lo condena, Lo declara responsable. la primera sanción muy fuerte que recibe una persona es la sanción de condena. Yo sé que eso no lo entendemos nosotros hasta que no lo vemos en realidad qué significa para una persona en una sociedad tener una condena encima de un juez de la República. Eso ya de entrada, independientemente de si Es lo un metemos INRI. en la cárcel, cuánto lo metemos, etcétera, la persona tiene una condena. Como bien sabemos, la condena, entre otras cosas, suele ser extendida a personas no condenadas. Y es que la condena trae efectos familiares, laborales, personales, de toda índole. La cara, la vida Ahora, todo el mundo. si además de esa condena viene una ejecución durante un tiempo en una prisión, pues justamente el tiempo lo define la sentencia. Que muchas Y lo que veces- explica el doctor Acosta es, esa prisión, en ocasiones, bien sea por el paso del tiempo, por el buen comportamiento, por circunstancias de requisitos legales, puede subrogarse para que después de un tiempo pueda cumplir el resto con condiciones y no en prisión. Y eso también tiene otra razón de ser. Es que a veces hay que pensar al Estado, a los ciudadanos que con sus impuestos mantienen la cárcel, qué tan útil le resulta tener una gente encerrada ahí sin hacer absolutamente nada y producirle nada bueno a la sociedad. Qué tan útil nos resulta eso, incluso llevarlo prolongado hasta mucho tiempo y prolongarlo más y prolongarlo más. Pues el Estado también tiene que estudiar realmente si eso es útil, si eso le sirve de Si algo es a la benéfico para la sociedad, sociedad. si Si eso eso está hace parte teniendo un costo. Y por el eso, proceso de resocialización y reinserción del condenado Ahora, a la sociedad. yo sé porque que es una hay que solución buscar fácil es es- eso, que son los efectos, obviamente, resocializadores, retributivos de la pena que hace parte de la sanción y de la mire, pena que yo le que muchas puedo, veces no le tiene puedo en cuenta. asegurar esto. Le voy a dar una solución que seguramente podría tener respaldo muchos adeptos. Que alguien dijera, pues construya más cárceles y condene por más tiempo. La gente va a mirar eso y si alguna sociedad lo hiciera y dijera de ahora en adelante todos los delitos van a tener la misma cantidad de pena y vamos a crear más cárceles porque vamos a empezar a encerrar gente y a tenerla indefinidamente, la gente creería que eso llevaría a una sociedad mejor. Y por Y eso realmente sabe. al final lo único que estaría es produciendo más delincuencia y produciendo y produciendo y produciendo y no tendría ninguna posibilidad de encontrar ni utilidad. Y cuando se den cuenta, los que están afuera básicamente estarían pagando impuestos para mantener a los que están adentro sin producir absolutamente nada. Pero insisto, sé que eso requiere estudios de investigación en casos concretos, requiere una política criminal razonada, pensada en frío. Si uno lo decide al calor, pues lo que nos está explicando muy bien el doctor Acosta, la respuesta sería niéguelo, niéguelo, niéguelo y sígalo negando. Bueno, doctor Acosta. Pues, indiscutiblemente, quedo sin palabras con lo que acaba de decir el doctor Ricardo, pero sucede, ciertamente. Aquí la gente, primero, no entiende, no puede entender la diferencia entre la detención y la prisión, como ya se dijo. Pero acá la gente tampoco entiende qué es justicia y la confunde con venganza. Es decir, a una persona que está todo el peso de la ley, cuando le decían, tiene que caerle todo el peso de la ley. Estábamos viendo qué día una película con unos amigos, unas amigas, y estaban los prisioneros haciendo trabajos forzados. Y se salió por ahí un comentario diciendo, esas sí son prisiones, es que les duela que cometieron un delito y todo esto. Eso es, o sea, el común de la gente piensa eso, lo que dice Ricardo. Porque no nuestra hay, cultura está asociada a penitenciaría es penitencia y si no duele no es pena. Nuestro derecho penal es más bien derecho penitenciario. Si no duele, no es pena. Es un criterio absolutamente deshumanizado, ¿no? Totalmente. Y Absolutamente olvidando... Y hablamos, perdón, doctor, por ahí en los presupuestos del artículo 348 y sus siguientes del Código de Procedimiento Penal, con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena, de evitar los conflictos sociales, Peor. el delito, y bueno, y hablamos de negociación. Pero pretendemos todos los días, desde el punto de vista social, y es el mensaje que se manda socialmente, es que la pena tiene que infligir no solamente dolor, sino castigo, y volvemos prácticamente por allá, más atrás diría yo que al código de Hammurabi, al ojo por ojo y diente por diente, y esa no es la razón de una sanción punitiva posterior a un vencimiento y a una responsabilidad culpabilidad, que es reincorporar a la sociedad a esa persona que ha infringido la ley,
traerla nuevamente al seno de la sociedad, volverla nuevamente a reincorporar, y precisamente por eso la concesión de los subrogados, para irlos sacando de ese procedimiento penitenciario para reincorporar a la sociedad. Es que peor aún, doctor Germán, el argumento más, el mejor argumento que hay en contra de esa situación carcelaria es que, según el artículo 1 del Código Penal y 1 del Código de Procedimiento Penal, dizque nuestro sistema penal se fundamenta en la dignidad humana. Es decir, la piedra angular de todo el sistema, de todo el modelo penal colombiano es la dignidad humana. Y si pretendemos entonces que sea verdaderamente una pena de prisión aflictiva, un castigo físico, más bien como lo entenderían muchas personas, pues sin discusión estaríamos en contra del punto básico, de lo basilar de nuestro modelo, que es, repito, la dignidad humana. En ese sentido, pues claro, la concesión de un subrogado la gente no la puede entender, pero ¿cómo es posible que esta persona haya? Pero es que la ley es la que lo dice. Ese subrogado, que la ley lo considera un beneficio, en el momento, reitero, cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 63, no tiene alternativa distinta el señor juez de concederle esa suspensión de la ejecución de la pena. Una vez, y es lo que sucede posteriormente, si una persona es condenada por una conducta y efectivamente está en prisión, está en una prisión estatal, llámese penitenciaría, llámese cárcel, o incluso, doctor Ricardo, estación de policía, si está purgando una condena allí, la ley establece otro subrogado, que es el del artículo 64, pero nótese que en este caso, tal y como quedó la redacción del código, es muy peligrosista la situación en que se cumplen unos requisitos, pero nuevamente se le advierte al juez, el juez podrá concederlo atendiendo primero a la gravedad y modalidad de la conducta punible. El aspecto objetivo. En ese sentido, el artículo 64 es claro, uno más o menos puede hacer una previsión de cuánto tiempo una persona condenada efectivamente a prisión debe estar tras las rejas. Entonces se hace el ejercicio diciendo que, según las normas procesales nuestras, una persona tiene derecho a su libertad condicional cuando haya pasado el 60% de la pena de prisión efectiva. Está por el cerca las del 60, tres, ¿no? las Cerca tres del quintas 60, partes. sí, Cerca del 60. Las 3/5 partes corresponden al 60% de la pena. Pero para eso se deben tener en cuenta otras cuestiones que también la gente no entiende y que usted ya las tocaba, doctor Germán, correspondiente al tema de la resocialización. Tal vez el tema de resocialización como una función de la pena está establecido con dos mecanismos propios del Código Penitenciario, y es la redención de sanción por trabajo o estudio. El trabajo y el estudio, por supuesto, que resocializan. Obviamente. En ese sentido, en una época no muy lejana, los activistas de derechos de los niños saltaban y gritaban, sacaban pancartas diciendo que no merecían ningún tipo de rebaja estas personas condenadas, de acuerdo a la ley 1098 del año 2006, porque eso lo consideraban era un beneficio. No, la resocialización forma parte de nuestro sistema penitenciario y en ese sentido no se le puede negar la posibilidad a una persona sometida a la aflicción de la pena de prisión que también se resocialice, o sea, trabaje y estudie para mejorar su condición. La norma establece que por cada 2 días de trabajo o estudio tendrá derecho siempre y cuando lo reconozca el juez de ejecución de la pena, a 1 día de descuento en su sanción. Eso se debe tener en cuenta mucho para reconocer el subrogado de la libertad condicional de que trata el artículo 64 del Código Penal, y eso no lo podemos olvidar. Okay. Mire, hay una cosa bien importante, y es que, por regla general, el derecho penal, digamos, es un mal necesario y todo lo que usted quiere, ya sabemos, pero el derecho penal rara vez arregla el conflicto social que se generó cuando una persona cometió un delito. Cuando una persona cometió un delito, nadie va a decir que cometió algo bueno. De hecho, hizo algo malo, algo que está penalizado, y que merece y con toda seguridad, si fue delito y si fue condenado, es porque lesionó un interés o un derecho o un bien jurídico de otro, o de la sociedad o de otra persona. Luego nadie va a decir, no, el delito fue bueno. No, el delito, si cometió un delito fue porque su conducta atentó contra los intereses jurídicos de otra persona, lesionó y lo hizo de manera culpable. Pero el derecho penal, ese problema que genera la persona con el delito, el derecho penal prácticamente nunca lo arregla, porque la cosa funciona así. Usted causa un daño
lesionó a otro y el Estado viene a través del derecho penal y le causa un daño a él y digamos, donde hay un incendio, en lugar de apagarlo solamente, va y le crea un incendio a otro. Es decir, usted me causó un daño, generó aquí y el derecho penal viene y, por así decirlo, genera otro problema y eso lo entendemos como el castigo. Y la gente queda tranquila diciendo, usted causó un daño, pues permítame que nosotros le causemos ahora un daño a usted y si se puede a su familia, y etcétera. Pero el tema es, fíjese que ahí me llama mucho la atención de sistemas sociales, donde cuando una persona comete un delito, se preocupa más por decirle a la persona, venga, ¿usted cómo va a arreglar esto? Puede que nunca lo pueda recuperar, pero ¿usted qué va a hacer para que esto no se vuelva a dar? Para que esto trate de repararse en la medida de lo posible. Pero fíjese que nosotros somos más amigos de esto, somos amigos de que si una persona comete un delito, la fórmula de solución es, primero, si causó un mal, cáusele ahora un mal usted. Segundo, ese mal que se llame cárcel y vayamos y enciérrelo allá. Y tercero, nosotros quedamos tranquilos pensando que entre más tiempo dure allá, mejor. Así seamos nosotros los que estamos entre todos sosteniendo ese tipo de encerramiento allá. Y fíjese que tampoco nos importa saber que esos encerramientos, en la forma en que los tenemos, son reproductores constantes de más delincuencia. Porque allá lo que producimos es también factores criminógenos y demás. Y nosotros quedamos tranquilos. El problema de una mente desocupada. Ahora, ¿no? claro, no sé por qué razón generaría poca aceptación si alguien piensa, oiga, no, cuando una persona cause un daño, venga a ver usted qué va a hacer, porque más bien venga a ver cómo va a trabajar usted para solucionar este tema, qué va a hacer para que este tema no se reproduzca. No, nosotros tenemos una visión bastante retributiva, y la visión bastante retributiva es que si alguien causa un daño, hay que causarle también un daño a él. Y ese daño, que ya lo conocemos cuál es el que se causa, es que si sale condenado, lo más seguro es que lo vamos a encerrar durante un tiempo. El profesor Julio nos está explicando de manera jurídica y con lujo de detalles que el Estado a veces, cuando pone esas penas, tiene que pensar, pues si esta persona ya lleva un alto tiempo de pena y está mostrando resocialización o por lo menos trabajo, estudio aquí y buen comportamiento, soltémoslo bajo condición. Ahora, la gente que se opone a eso tiene que saber esto, si no le conceden eso bajo condición un poquito antes, de todas maneras no hay penas infinitas. Así es. Luego, tarde o temprano, va a lograr recuperar su libertad. Y dos, muchas veces el Estado piensa, bueno, si el delito no tuvo tanta pena y no es tan grave y la persona puede cumplir otras limitaciones de su libertad sin que tengamos que tenerlo encerrado, pues el Estado también tiene que hacer cálculos tiene que hacer cálculos institucionales, sociales, económicos, de toda índole, porque si no el tema se reventaría como está reventado. Absolutamente ¿Cómo está reventado? Y está el hacinamiento carcelario que lo mencionaba el doctor Julio, es un tema que es absolutamente exorbitante y se desbordó ya de la situación, porque todo el mundo lo que pide es que la sanción sea carcelaria, sea intramural y se le inflija dolor a aquella persona que ha cometido una infracción de carácter penal. Yo sí quisiera, doctores, que nosotros profundizáramos en estos temas. Lamentablemente los espacios son cortos y hay que hacer una reflexión, y es un tema que planteó el doctor Calvete, inclusive que ha invitado nuevamente a otro programa, doctor Julio Enrique, para que nos termine de hablar sobre este tema de los subrogados, y al igual que el doctor Calvete, que es un hombre ya aquí, repito, de planta en nuestro programa. Pero es escuchar una reflexión de nuestro señor director, el doctor José Gregorio Hernández, con el tema de prevención de lo sucedido en estos días con el tema de la empanada. Porque es que ahora también las sanciones de tipo policivo se nos van a volver sanciones tal vez un poco peligrosistas, y hay que partir del presupuesto del artículo primero de la ley 1801, donde dice palabras más o palabras menos, y es un tema de interpretación normativa, que el objeto de este código, las disposiciones previstas en este código, son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional y propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente. Entonces los invito a que escuchemos la reflexión del doctor, y ahí sí los invito a una empanada, pero virtual, doctores, frente al tema, y que cada uno de ustedes haga sus precisiones frente a lo sucedido esta semana con relación a ese tema. Bueno, yo quiero comenzar, doctor Perea, por señalar algo relativo a las normas constitucionales, que son obligatorias para todas las autoridades y que favorecen ante todo la libertad del ciudadano. Hay un principio que es el principio de legalidad, que usted conoce muy bien, y que está previsto en el artículo 6º de la Constitución Política. Los particulares, dice la norma,
solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. A la luz de esta norma, en el caso de la famosa multa por comprar en la calle una empanada, tenemos dos consecuencias. La primera, el particular que compra la empanada no está incurriendo en ninguna falta prevista en normatividad. No hay ninguna norma, por lo menos no la he encontrado, que diga que comprar empanadas en la calle es una infracción de carácter policivo, administrativo, disciplinario o penal. Y por lo tanto no puede ser sancionada. Pero hay una segunda consecuencia. El servidor público y la policía hace parte del servicio público y los policías son servidores públicos. Los servidores públicos son responsables no solo por violar la Constitución, sino por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Y yo creo que en este caso hay extralimitación. Pero tenemos otra norma de gran importancia desde el punto de vista constitucional, es el artículo 83 de la Constitución. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Y tenemos el artículo 29 de la Constitución sobre el debido proceso. El debido proceso que se aplica por mandato de la misma Constitución, y esto está también en los tratados internacionales ratificados por Colombia y en el bloque de constitucionalidad. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado, por lo tanto tampoco sancionado ni multado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa. Es decir, tiene que haber un precepto, tiene que existir una norma previa, es el principio de legalidad que está consignado también a propósito del debido proceso. Entonces, mientras no exista una norma que prohíba adquirir una empanada, un dulce, un comestible en la calle, pues es lícito hacerlo y nadie puede ser sancionado por ese motivo. Y es el principio de la buena fe que nos lleva a que las autoridades tienen que presumir en todas las gestiones de los particulares que ellos están actuando de conformidad con ese principio, que no hay una intención malsana, malévola, contraria al derecho ni contraria a las normas y que no se está actuando con el propósito de lograr algo indebido. Tiene que ser presumido. De lo contrario, cuando no hay esa presunción, estamos violando la Carta Política. Y bueno, miremos la norma del Código Nacional de Policía y Convivencia, que es la Ley 1801 de 2016 del 29 de julio. La norma que ha invocado la policía para aplicar esa multa es la del numeral sexto del artículo número 140 de ese código. Encabeza el artículo diciendo: comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público, por lo tanto no deben efectuarse. Sexto, promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente. En materia de vendedores ambulantes y estacionarios, la Corte Constitucional ha sido clara desde el año 1993. Ellos tienen unos derechos fundamentales, tienen el derecho al trabajo y mientras se comporten dentro de los cánones que establezca la administración, entre otros motivos para la ocupación del espacio público, tienen derecho a ejercer su actividad, su trabajo. Ahora bien, ha dicho la Corte Constitucional, si resulta que
son reubicados esos trabajadores son trabajadores informales, esos vendedores ambulantes o estacionarios, si son trasladados, si son sacados del sitio en donde vienen actuando, pues deben ser reubicados, porque no se les puede prohibir que ejerzan una actividad lícita. Ahora bien, si hay particulares que se adueñan, entre comillas, del espacio público que no les pertenece porque es de interés y de dominio público, porque son bienes públicos, pues ya contra ellos sí hay acciones. La norma de la que se trata dice que no se puede promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente. ¿Qué significa la norma? Si nosotros vamos al significado de las disposiciones, pues tenemos que ver qué significado tiene la expresión facilitar. Facilitar, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. Proporcionar o entregar. Eso es facilitar. ¿Y qué significa promover? Veamos la expresión que utiliza el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y cuál es su significado. La palabra promoción es acción y efecto de promover. Promocionar, elevar o hacer valer artículos comerciales, cualidades, personas, etc. Y en el lenguaje sociológico o comercial, promocionar, hacer propaganda. Si nosotros vemos en el texto de esta normatividad, promotor es quien promueve una cosa haciendo las diligencias conducentes para su logro. Promover significa iniciar o adelantar una cosa procurando su logro. Procurando su logro. Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo. Quien compra una empanada o quien pide que le lustren los zapatos en la calle o quien adquiere un dulce, ¿estará promoviendo la invasión del espacio público, su ocupación? No. La norma está mal interpretada y por lo tanto, ante esa mala interpretación de la disposición legal, lo que tiene que hacer la autoridad es corregir la interpretación. Se dice que se tramita una norma para precisar la disposición del Código Nacional de Policía. Bueno, es un trámite legal que puede hacer en ejercicio de su función el propio Congreso, porque una de las funciones del Congreso consiste en interpretar con autoridad la ley. Puede interpretar esa ley con autoridad y en consecuencia establecer qué alcance tiene la norma. Hay un problema general en nuestra legislación. Las normas las están aprobando con extraordinaria rapidez, atropellando muchas veces, no permitiendo que se discuta. Muchas veces no hay debate, se vota de pupitrazo. Quedan los artículos mal redactados o dan lugar a confusión y ese es un problema que tenemos en la práctica de nuestro sistema jurídico. Muchísimas gracias, doctor Perea, y un saludo muy cordial a su audiencia. Gracias, doctor José Gregorio, y muy puntual, muy acertada y muy jurídica su interpretación frente a lo establecido en el numeral sexto del artículo 140. Básicamente entendido desde el punto de vista, y lo decíamos hace un momento, de la norma del artículo primero de la ley 1801 como Código Nacional de Policía y Convivencia, donde se establece, y vuelvo y repito, el objeto del código es de carácter absolutamente preventivo para generar precisamente la convivencia. Pero lo que nos aqueja es precisamente la mala interpretación de la norma,
la mala aplicabilidad de la norma en el entendido que debe establecerse previamente es una aplicabilidad y una prevención. Pero aquella persona que sale desilvanadamente de su trabajo, además con hambre, a comprar una empanada, parte del principio de presunción de la buena fe. Y parte del principio de presunción de la buena fe sin necesidad de dar aplicabilidad a los elementos normativos del tipo, digámoslo así, en materia penal, de promover o facilitar, porque es que esta persona lo está haciendo de buena fe. Y usted ha hecho una exposición clara, doctor. Mil gracias por esa explicación. Frente a lo que establece el artículo 6, frente a promover y facilitar el uso de la ocupación. Igualmente contamos acá con el doctor Julio Enrique, que independientemente de ser acreditado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA como un catador de empanadas de pollo y de carne, que nos hable precisamente hoy no de las empanadas como tal, sino de la norma que establece el artículo 140 en su numeral 6, doctor Julio Enrique. Doctor Germán, mire, hay cosas en la vida que son tan absurdas que cualquier comentario que se haga respecto de ellas como que la vuelve más absurda. Eso es indiscutible, o sea, la norma que se aplicó, este 140, numeral 6 del Código Nacional de Policía, es una norma que está mal interpretada. La persona o el funcionario de policía que hizo ese comparendo, que ahí tenemos que hacer un pequeño explicación, el comparendo en sí no conlleva la multa. El comparendo de policía simplemente le está diciendo a la persona a la cual se le impone que tiene 3 días para acudir ante la autoridad de policía para saber si es o no responsable de una norma. Consideraría que si se hubiera hecho en tiempo, si hubieran dado las explicaciones, no solo las que acaba de dar con autoridad el doctor José Gregorio, sino con la cuestión más elemental de la vida, y es lo de la proporcionalidad. Acá es imposible entender que por ese solo hecho, que es comprar una empanada, haya tenido alguna consecuencia jurídica. Lo único que estaba haciendo este ciudadano era eso, comprar una empanada, pero a él no le correspondía de ninguna manera pretender, como parece ser lo que algunos consideran, verificar si la persona a la cual le están contando estaba o no invadiendo el espacio público, si tenía o no una licencia para ello. Repito, naturalísticamente lo que hizo fue comerse una empanada, tal vez con hambre, qué sé yo, lo cual hace desbordado, desproporcionado, ilógico, absurdo, como se quiera, este incidente. Por supuesto, acá en este caso es una mala interpretación de la norma que conlleva necesariamente a decir que estamos frente a un abuso del derecho. Esto es un abuso del derecho simplemente. Es notorio que cuando el legislador quiso decir a las personas que quiso decir más bien que era quienes patrocinaran la invasión del espacio público. Sí. Que es otro tema totalmente diferente. Exactamente. Las personas que, por ejemplo... Yo estoy organizado desde un punto de vista de tratar de apropiarme de esos espacios públicos que hacen parte del espacio del y que hay porque la propia policía lo reconoce. Dice, hay muchas personas que tienen 50 carritos de venta de, por decir algo, de jugos o de empanadas, qué sé yo, y los alquilan a las personas para que hagan esa actividad, por supuesto, de la que viven. Pero uno no puede perder de vista jamás cuál es la naturaleza de la función de policía. Y la función de policía, como usted bien lo dijo, es una función inicialmente y preponderantemente preventiva. Aquí creo que se pasó por alto todo esto. Entonces, repito, frente a una cuestión absurda y lógica, pues tal vez cualquier comentario que se haga, lo único que hace es que demostrar con más veras que estamos frente a eso. Acá no hay duda ninguna que se equivocó la policía por una mala interpretación de la norma. Peor aún es, y he escuchado a algunos oficiales de policía en los medios de comunicación diciendo que sí tenían que se debió haber hecho efectivamente, porque ellos están para hacer cumplir la ley. Cosa que, repito, y humilde criterio mío, no. Acá se interpretó simplemente mal esa norma del Código Nacional de Policía. Qué miedo, doctor Calvetti, porque bajo el imperio del anterior Código de Policía, su señoría y yo salíamos de la Católica a comer chorizo en la esquina, ¿se acuerda? Con arepa, y era rico. Era una cosa absolutamente deliciosa cuando dictamos clases al interior de la universidad. Pero hoy actualmente se ha tomado eso bajo el imperio de la ley 1801, en el artículo 6, en el numeral 6 del artículo 140, como una infracción al Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Y del doctor José Gregorio nos ha hecho muy, muy elocuentemente, además con un criterio jurídico absolutamente de autoridad, la explicación sobre esta normativa
frente a la imposición de esta multa consagrada en el artículo sexto, del artículo 140. Pero yo sí quisiera escuchar, doctor, ¿qué opina usted frente no solamente a la aplicación de esta multa, sino al carácter preventivo de la ley 1801, doctor? Sí, pues es decir, la explicación que dio el doctor José Gregorio Hernández es supremamente clara y analizó, digamos que todos los aspectos normativos en relación con esto. Sin embargo, quería destacar algo. Él mencionaba el papel del principio de legalidad y le asiste toda razón que en este país, como seguramente en la mayoría de estados democráticos de derecho, nadie puede ser sancionado sino conforme a leyes que establezcan que eso que está haciendo estaba prohibido. Usted dijo en este programa, usted dijo algo que seguramente resultará para muchos polémico, y es que mencionó en algún momento que cualquier persona estaría en la posibilidad de caer en manos del derecho penal. Porque en cualquier momento una persona pasa del no imputado a ser imputado. Claro, nadie está exento. Y eso es tan fácil no solamente porque la vida es así, sino porque cualquiera que lea el Código Penal, si revisa los cerca de 600 delitos que hay ahí, va a encontrar que el derecho penal no solamente está para el que mata, viola, roba, etcétera, sino que hay cualquier cantidad de conductas que incluso son a diario realizadas por todos lados, pero no les ha caído el poder punitivo por una u otra razón. Y si eso fuera eso, es cuando usted interpreta la ley, la interpreta de manera extensiva, pues se dará cuenta que esas normas pueden llegar a cubrir un montón de cosas. Me explico, si el derecho penal se le aplicara a todas las personas según lo que dice el Código Penal acá, por solo poner un ejemplo, todas las personas que han comprado una prenda que tenga una marca que no es original, debería estar en la cárcel, porque aquí hay un delito de falsedad marcaria, claro. No solamente para el que lo fabrica, sino también para el que lo adquiere, y hay receptación. Y el tema de usurpación de marcas y patentes. Si el Código Penal es tan extensivo, pues imagínese lo que puede ser el Código de Policía, donde las normas son infinitamente más abstractas que las del Código Penal. O sea, las del Código Penal se supone que por principio deben ser claras, expresas, mejor dicho, cerradas, deben tener mucha claridad sobre qué es lo que usted está prohibiendo. El Código de Policía, a pesar del principio de legalidad del que hablaba muy bien el doctor José Gregorio Hernández, es aún más laxo. Y él lo explicó. Mire lo que dice la sanción: promover o facilitar el uso o la ocupación del espacio público. Cualquiera coge esa norma y termina interpretando que ahí cabe el que compra en la calle, porque el que compra en la calle estaría promoviendo o estaría prestando alguna ayuda para que eso se dé. Y entonces obviamente no falta quien llegue y ponga la sanción porque dice ahí cabe eso. Ahora, yo le leo por ejemplo la que dice ahí abajito: consumir bebidas alcohólicas, y dice aquí en espacio público, excepto actividades autorizadas por la autoridad competente. Como todo poder punitivo es selectivo. Y cuando la autoridad decide que a ese hay que, pues le llega. O sea, me explico, si la policía en este momento quisiera ir a mirar por todos los barrios donde hay una tienda donde alguien esté sentado en la parte de afuera tomando una cerveza, ahí le puede llegar. Ahora, si alguien dice, ¿y por qué a mí? Pues porque el derecho sancionatorio siempre es selectivo, y hay gente a la que le llega y hay gente a la que no. A este que compró las empanadas o al que vendió las empanadas le llegó que le dijo que eso estaba prohibido. Absolutamente entonces, interesante. Yo obviamente estoy en desacuerdo con la multa y estoy en desacuerdo con la sanción, entre otras porque yo creo que ninguna sociedad se puede cambiar a punta de código de policía ni a punta de ningún tipo de derecho sancionatorio. Las sociedades de alguna manera cambian. O sea, yo quisiera saber qué pasaría si en pleno carnaval de Barranquilla alguien quisiera ir a contrastar lo que está aquí con lo que... La venta a la butifarra. Estaría todo el mundo sancionado, pero la realidad es que ese tipo de cosas, cuando no tienen un límite constitucional, cuando no se aplican los principios del poder punitivo del Estado, sea el poder punitivo mayor, que es el penal, o que es el policivo, principios como cuáles. Tiene que haber un principio de acotamiento material, solamente atender ese tipo de cosas cuando verdaderamente son lesivas, cuando representan una afectación de lo que usted quiere promover. Y una cosa adicional: todas estas normas deben interpretarse de acuerdo a la sociedad donde usted las está interpretando. Este es un país con un altísimo nivel de desempleo. De hecho, el Estado saca todo el tiempo provecho de las ventas ambulantes para decir que los índices de desempleo han bajado y usted va a mirar y la razón no es que los índices de desempleo han bajado. informales.
realmente no es que los índices de desempleo formal hayan bajado, lo que pasa es que hay un montón de gente que obviamente tiene que buscar trabajo y sale, y esos índices del Estado los aprovecha para decir, mire que el desempleo, venir a decir que a punta de código de policía ahora yo voy a convertir el espacio público en el bien más preciado del Estado, ahora, y que va a ser el bien más preciado incluso por encima de las necesidades de la gente que tiene que trabajar, sinceramente me parece, como dijo el profesor Acosta, abusivo, excesivo. Ojalá, diría uno, ojalá este tipo de sanción la impongan para ver si se podría vía constitucional, a ver qué se pensaría vía constitucional, porque quiero destacar esto. La norma citada dice que el espacio público, pero según la jurisprudencia constitucional y las normas vigentes. Yo creo que la jurisprudencia constitucional entiende perfectamente que sería un exceso del Estado ir a imponer una sanción punitiva, digamos, pecuniaria tan alta frente a una persona que está tratando de ganarse la vida de manera honesta, vendiendo en la calle, y otro que sale a comprarlo. Eso sinceramente me parece que a punta de código de policía usted no puede en ponderación cambiar la situación de una sociedad. Pensaría yo que es preferible que esta persona venda las empanadas y no que salga a delinquir. Porque es que está trabajando. Y usted lo ha dicho claramente, doctor Calvete, que me parece además gravísimo que se utiliza desde el punto de vista estadístico para decir, no, es que es un comerciante informal. No. Para las estadísticas del bajo índice de desempleo en Colombia. Entonces, ese sí se rotula como un comerciante informal. De ello algo para decir que para efectos de estadística, pero para efectos jurídicos ese es un transgresor de la norma del derecho policivo. Ahora, el dejarle a criterio del funcionario que está como funcionario de la policía de vigilancia, también se corre el riesgo de que se generen en cierta medida los abusos en la aplicabilidad de las multas. Y podría, hipotéticamente, no quiere decir que sea una generalidad jamás, pero hipotéticamente podría prestarse inclusive para procedimientos posteriores de alto índice de corrupción, y eso es mucho más delicado. Porque pienso yo que debe hacerse ese proceso de capacitación, de retroalimentación, para que este funcionario que aplica la multa, la aplique con un carácter de ponderación y con un carácter obviamente anticipado de prevención. Porque si yo veo que va a comprar la empanada, primero le digo, venga, ahí no puede comprar empanadas porque estaría promoviendo la actividad de violación del espacio público. Es como el policía de tránsito cuando llega y ve a una persona que se va a estacionar y le dice, señor, mueva el carro de ahí, que en su generalidad lo hacen, mueva el carro de ahí porque está prohibido estacionar. Es una norma, es una prevención que hace el funcionario, el policial, para evitar precisamente. Pero si se esconde, que no sé si sea este caso, pero si se esconde y después sale y dice, no, es que yo lo vi a usted que se estaba parqueando y le cabe la multa, ahí es un tema que ya está vulnerando de una u otra forma un derecho fundamental. Lo que yo quiero que no pueda decir esto es que la gente se sorprende es cuando ya llega el sanción. El de malas, el derecho es el ingreso selectivo y algún de malas le toca. Y nosotros nos sorprendemos es cuando nos enteramos que a ese le tocó. Pero fíjese que si mira la misma norma de la que estamos hablando, señala como conducta contraria al espacio público, omitir el cuidado y el mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de las fachadas, jardines y antejardines de las viviendas y edificaciones de uso privado. Yo estoy seguro que nos sorprenderíamos si la noticia fuera que la policía se fue cuadra por cuadra mirando a ver qué fachada anda por ahí descuidada de la casa suya o de la casa del que sea y dice, aquí lo voy a sancionar porque aquí hay una norma que dice que si usted no tiene bien cuidado su jardín, su antejardín, lo puedo sancionar. A ver si alguien podría decir, pues es que no he pintado porque no tengo con qué, no he remodelado porque se me está cayendo la casa a pedazos, o incluso si alguien dijera, bueno, a mí me gusta tener el jardín desordenado, ¿por qué me vienen a...? Pues ahí está la norma. Y si nos fuéramos cuadra por cuadra, nos enteraríamos que sancionaron a alguien por no tener el jardín o la fachada en términos de lo que dice el código de policía. O lo más grave, doctor, que la misma sociedad le pintó la fachada con grafitis y llegue la policía y diga que está en absoluto desorden y sea una entidad de carácter estatal. Lo que sorprende es que estas discusiones no se logren tanto cuando se crean las normas y se genera todo eso de poder punir, sino cuando se sanciona. Ayer escuchaba que, no estoy mal, fue el congresista Germán Barón Cotrino dijo, la plática de la instrucción a la policía se perdió. Y eso es más o menos el contexto de todo este incidente. Y por supuesto, a mí me parece muy importante lo que toca el doctor Germán, en el sentido que cuando a una persona se le está prohibiendo que realice una actividad
entre comillas, lícita, al menos está buscando tal vez pues, para mantener a su familia, a sus hijos, qué sé yo, se le está diciendo que no lo puede hacer o le cogen de una vez el carrito, lo que lleve, lo que esté vendiendo esto, porque son dos cosas, una la persona que compra y otra la persona que está vendiendo. Pues en ese caso lo que se le está diciendo en el fondo, viejo, usted no puede hacer esto. Lo que tiene que hacer, mire, rebúsquese de otra manera. El hurto puede ser una buena solución para eso. Eso no lo podemos perder de vista porque se está afectando. Con un derecho que es eminentemente preventivo, se está afectando eso y se le está dando ese mensaje a esa persona que trata de levantarse temprano para proveer el sustento de su familia. Y una forma lícita. No estamos Totalmente. protegiendo el espacio Sucede público mucho. en Finlandia. Sucede mucho. Tenemos mucha norma para Sucedía Dinamarca y no para Cundinamarca. Sucedía muchísimo con estos, con los, cuando salió el boom de las películas piratas y todo esto. Hacían unas redadas terribles en el centro. Y uno le decía a los policías, hombre, al menos por supuesto que estaban cometiendo delito, como dice Ricardo, por supuesto que sí. Pero pues, hombre, avíseles que no lo puede hacer o no lo puede hacer acá. ¿Quién de nosotros no vio en algún momento de su vida o tuvo en el carro un CD pirata de estos? Una USB ahora llena de canciones que con violación de derechos de autor. Estaríamos incursos precisamente lo que digo. Literalmente en el derecho, sí, claro. El derecho penal. Tiene pena Ya mínima de tocamos 4 años eso. de prisión. Perfectamente, así Doctores, es. el debate está absolutamente, indiscutiblemente interesante, pero lamentablemente los espacios en radio son limitados y yo quisiera continuar con este tema, pero quedan cordialmente invitados para una próxima sesión en 15 días, doctor Julio Enrique y doctor Ricardo, para que continuemos con estos debates de tipo eminentemente garantista frente al derecho, para que la sociedad interprete normativamente lo que realmente pudiese ser el deber ser en materia de acontecer diario en materia penal. Hoy culminamos nuestro programa de Crimen y Derecho en este contenido, haciendo también una acotación al Código Nacional de Policía y Convivencia, y los dejo cordialmente invitados para una próxima sesión, doctores. Les agradezco mucho, al igual que al doctor José Gregorio, por su valiosísima intervención, y quedamos pendientes para una nueva emisión de nuestro programa. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a la radio escucha de La Voz del Derecho. Hemos presentado Crimen y Derecho. El acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Dirige y conduce Germán Perea Posada. Una presentación de La Voz del Derecho.